El doctor me pasó una nota secreta. Decía, no vayas a casa. Core. Esa noche, descubrí que mi propia familia planeaba encerrarme en un hogar de ancianos para robarme todo. Pero lo que no sabían es que tenía un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Me llamo Marta. Tengo 70 años. Y durante 45 años, creí que había criado a un hijo amoroso. Michael llegó a mi vida cuando solo tenía 2 años, un niño abandonado que mi esposo y yo adoptamos con todo el amor del mundo. Le di todo. Educación, cariño, sacrificios, mis mejores años. Cuando mi esposo murió hace 10 años, Michael se convirtió en mi única familia junto con su esposa Vanessa y mi nieta Sara. Pero ese martes, durante lo que debería haber sido una cita médica de rutina, mi mundo se desmoronó. El doctor Evans, mi médico de confianza durante años, me examinó como de costumbre, pero algo en su comportamiento me pareció extraño. Sus manos temblaban ligeramente mientras me revisaba la presión arterial y evitaba mi mirada directa. Todo está bien, señora. Marta, dijo con voz tensa. Tus pruebas son perfectas. Tu corazón es fuerte. Tienes muchos años de vida por delante. Pero cuando me levanté para irme, lo sentí acercarse por detrás. De repente, mientras recogía mi bolso, el doctor Evans deslizó discretamente un trozo de papel doblado en el fondo de mi bolsa. Lo hizo tan rápido que casi no me di cuenta. Cuídate mucho, señora. Cuídese mucho, señora. Marta, dijo con una sonrisa forzada. Y recuerda, la familia no siempre es lo que parece. Sus palabras me pusieron la piel de gallina. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué me había dado ese papel tan secretamente? Salí de la oficina con el corazón acelerado, pero decidí no leer la nota hasta llegar a casa. Durante el viaje en taxi, 1000 pensamientos cruzaron por mi mente. El doctor Evans nunca había actuado de manera tan extraña. Era un hombre serio y profesional que conocía a mi familia desde que Michael era un adolescente. ¿Por qué me estaba dando mensajes secretos ahora? Cuando llegué a casa, Michael estaba en la sala con Vanessa y Sara. Los tres estaban hablando en voz baja, pero se quedaron en silencio abruptamente cuando me vieron entrar. Vanessa sostenía varios papeles que rápidamente escondió detrás de su espalda. ¿Cómo fue la visita al médico, mamá? Michael me preguntó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Todo está bien, hijo. El doctor dice que estoy perfecto, respondí, tratando de sonar normal. Vanessa intercambió una mirada con Michael que no pasó desapercibida. ¿Por qué parecían decepcionados? ¿Esperaban que el doctor me dijera que estaba enfermo? Eso es genial, dijo la abuela Sara, pero su voz sonó extrañamente fría. Significa que tienes mucho tiempo por delante para disfrutar. Esa noche durante la cena, noté que mi familia estaba actuando de manera muy extraña. Michael apenas me habló, respondió Vanessa en monosílabos, y Sara evitó mi mirada. Había una tensión en el aire que se podía cortar con un cuchillo. ¿Hay algo mal? ¿Pasa algo? Finalmente pregunté. No, mamá. Todo está bien, respondió Michael rápidamente. Solo estamos cansados. Después de la cena, fui a mi habitación con el corazón pesado. Definitivamente algo estaba pasando, y la nota del doctor Evans empezaba a tener sentido. Con manos temblorosas, saqué el papel de mi bolso y lo desplegué. Lo que leí me dejó sin aliento. SRA. Marta, tu familia estuvo aquí ayer. Vanessa me preguntó sobre tu estado mental y si podía certificar que necesitas cuidados especiales. Quieren ponerte en una residencia de ancianos. También preguntaron sobre tu herencia y bienes. No vayas a casa. Core, Dr. Evans. Mis manos empezaron a temblar incontrolablemente. Mi propia familia. El hijo que crié con tanto amor. La nuera a la que traté como a una hija. Mi nieta, que siempre fue mi orgullo y alegría. De repente, todo empezó a tener sentido. Las miradas extrañas, los susurros, los papeles ocultos. No estaban decepcionados porque estuviera en buena salud. Estaban furiosos porque el doctor no había cooperado con sus planes. No pude dormir esa noche. Cada ruido en la casa me hacía saltar. Me quedé despierto escuchando, tratando de entender cómo había llegado a este punto.
¿Cómo era posible que la familia por la que había sacrificado todo ahora estuviera conspirando contra mí? A las 2 de la mañana, escuché voces en la cocina. Me levanté en silencio y me acerqué a la puerta de mi dormitorio. Podía escuchar claramente a Michael, Vanessa y Sara hablando en voz baja, pero lo suficientemente alto como para entender cada palabra. El maldito doctor no quería cooperar, dijo Vanessa con irritación. Le expliqué que la anciana está perdiendo la cabeza, que a veces no reconoce a nadie y deja el gas encendido, pero él insistió en que está perfectamente bien. Relájate, mi amor, respondió Michael. Encontraremos otro médico, uno que esté dispuesto a firmar los papeles que necesitamos. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con ella? Sara preguntó. Ya he reservado mi lugar en la universidad en los Estados Unidos. Necesito ese dinero ahora, no en 5 años cuando ella muera de vieja. Sara, no hables así. Michael la regañó, pero sin convicción. Aunque, tienes razón. Necesitamos actuar rápido. La casa vale casi $500,000, y con su pensión y ahorros, podríamos vivir cómodamente hasta que ella muera, completó Vanessa fríamente. Mira, no entré en esta familia para cuidar de una anciana senil. Me casé contigo porque pensé que heredarías pronto, pero han pasado 10 años y ella sigue aquí gastando nuestro dinero. ¿Nuestro dinero? Repetí en silencio, sintiendo como la rabia comenzaba a acumularse en mi pecho. Todo mi dinero ganado con el sudor de mi frente y el de mi difunto esposo, ellos lo veían como suyo. Mañana, voy a hablar con el abogado, continuó Michael. Voy a preguntarle si podemos declararla incompetente sin necesidad de un médico. Debe haber alguna manera. Y si eso no funciona, añadió Vanessa, siempre podemos hacerle la vida imposible hasta que decida irse a una residencia de ancianos por su cuenta. Quitali Law Television. No le cocines. Trátala como lo que es, una carga. Mamá, no seas tan cruel, dijo Sara, pero luego añadió. Aunque la verdad es que estoy cansada de fingir que la quiero. Siempre está ahí entrometiéndose en nuestras conversaciones, preguntando por qué llegamos tarde. Es insoportable. Mis piernas comenzaron a temblar. Me apoyé contra la pared, sintiendo como mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Estas eran las personas por las que había trabajado 18 horas al día cuando Michael era pequeño. Por quienes había renunciado a mis sueños, a mis amistades, a mi propia vida. ¿Recuerdas mi dulce 16? Sara continuó. Me compró ese horrible vestido rojo y me obligó a ponérmelo. Todos mis amigos se burlaron de mí. Desde ese día, juré que la haría pagar. Y lo que más me molesta, añadió Vanessa, es que siempre se jacta de lo buena madre que fue y de todo lo que sacrificó por Michael, como si fuera una santa. Pero la verdad es que lo adoptó porque no podía tener sus propios hijos. Lo usó para llenar su vacío. Eso es suficiente, dijo Michael. Pero su voz sonaba cansada, no indignada. Mira, en una semana voy a hablar con ella. Le diré que encontramos una residencia muy bonita, que será mejor para ella estar con personas de su edad, y si se niega, usaremos el plan B. ¿Cuál es el plan B? Sara preguntó. La volveremos loca de verdad, respondió Michael fríamente. Bueno, cambiaremos sus medicamentos, esconderemos sus cosas, le diremos que hizo cosas que no hizo. En un mes, cualquier médico certificará que está loca. El horror de sus palabras me golpeó como un puñetazo. No solo querían robarme. Querían destruir mi mente, mi dignidad, mi cordura. Querían convertirme en lo que afirmaban que ya era. Es perfecto, dijo Vanessa emocionada. Y una vez que esté comprometida, tendremos acceso a todas sus cuentas. Podemos vender la casa, cobrar su pensión, usar todo sin que nadie nos moleste. Exactamente, confirmó Michael. Y lo mejor de todo es que nadie sospechará nada, al mundo exterior donde la familia perfecta cuida amorosamente a la abuela enferma. Se rieron. Los tres se rieron como si hubieran contado el chiste más gracioso del mundo. Se rieron de mi ingenuidad, de mi amor incondicional por ellos. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era mi corazón, que ya estaba destrozado desde que leí la nota del Dr. Evans. Lo que se rompió fue mi fe ciega en la bondad, mi creencia de que el amor siempre es correspondido, mi convicción de que la familia es sagrada. Mañana por la mañana, voy a hacer copias de todas sus tarjetas,
susurró Vanessa. De esa manera, podemos empezar a gastar poco a poco sin que ella se dé cuenta. Genial, Michael aprobó. Y voy a revisar todos sus documentos. Tiene que haber un testamento en algún lugar que podamos modificar. ¿Modificar cómo? Sara preguntó. Digamos que la abuela, en su confusión mental, decidió dejarnos todo porque somos los únicos que nos cuidamos de ella, explicó Michael con una sonrisa en su voz. Papá, eres un genio, dijo Sara admirada. Pero tenemos que tener cuidado. Si alguien sospecha algo, nadie va a sospechar nada, la tranquilizó Vanessa. No tiene amigos, ni familia aparte de nosotros. Es una anciana solitaria que depende completamente de nosotros. ¿Quién la va a defender? Tenían razón. No tenía amigos cercanos. Había perdido el contacto con la mayoría de ellos cuando me dediqué por completo a criar a Michael. No tenía hermanos. Mis padres habían muerto hace años. Estaba completamente vulnerable. Pero lo que no sabían, lo que nunca se habían molestado en averiguar, era que yo tenía un secreto. Un secreto que cambiaría por completo el equilibrio de poder en esta situación. Cuando mi esposo murió, me dejó más que amor y recuerdos. Me dejó una herencia que había mantenido oculta todos estos años. Millones en una cuenta bancaria suiza que solo yo conocía, además de 3 propiedades en el extranjero que había comprado como inversión. Nunca le dije a Michael porque quería estar segura de que me amaba por quien era, no por lo que tenía. Quería que él construyera su propia vida para ser independiente. Pero ahora me di cuenta de que había sido un tonto. Nunca me había amado. Solo había estado esperando pacientemente a que yo muriera para heredar lo poco que pensaba que tenía. Bueno, finalmente dijo Michael, creo que todo está claro. Mañana, ponemos el plan en acción. Y recuerda, frente a ella, tenemos que seguir siendo la familia amorosa que siempre hemos sido. Por supuesto, respondió Vanessa. Soy una excelente actriz. Puedo fingir amarla un poco más. Escuché sus pasos alejándose hacia sus habitaciones. Me quedé allí paralizado con la nota del doctor Evan aferrada en mi mano. Tenía razón. Tenía que correr. Pero no iba a correr como una víctima asustada. Iba a correr como una mujer que acababa de despertar de un sueño de 45 años. Iba a correr para planear la venganza más perfecta que pudieran imaginar. Pasé el resto de la noche planeando. No dormí ni un minuto, pero por primera vez en meses, me sentí completamente despierto. Sabía que tenía que actuar rápido y con astucia. Habían subestimado a la anciana senil, pero pronto descubrirían que habían despertado a la mujer equivocada. A las 5 de la mañana, cuando estaba segura de que todos estaban dormidos, saqué silenciosamente mi maleta más pequeña y empaqué solo lo esencial: documentos personales, algunos cambios de ropa, mis medicamentos y, lo más importante, el pequeño cuaderno donde había anotado todos los detalles de mis cuentas secretas. Antes de irme, decidí hacer algo que me daría una ventaja más tarde. Saqué mi teléfono y encendí el grabador. Luego fingí que había olvidado algo y volví a recorrer la casa, asegurándome de pasar cerca de la habitación de Michael y Vanessa. Como esperaba, ya estaban despiertos, susurrando sobre sus planes para el día. Vanessa estaba hablando sobre hacer copias de mis tarjetas, mientras que Michael mencionó su cita con el abogado para preguntar sobre declararme incompetente. ¿Crees que sospecha algo?, Vanessa preguntó preocupada. Imposible, respondió Michael. Es demasiado mayor y confiada. Además, ¿qué podría hacer? No tiene a dónde ir, no tiene dinero propio, no tiene amigos. Nosotros somos todo lo que tiene. Es patético, añadió Vanessa con desprecio. Una mujer de 70 años que depende completamente de nosotros. A veces siento pena por ella, pero luego recuerdo que eligió esta vida. Podría haberse vuelto a casar después de que su esposo muriera, pero prefirió quedarse aquí siendo la abuela perfecta. Y ahora va a pagar por esa decisión, concluyó Michael fríamente. Perfecto. Había grabado suficiente material para sincronizarlos más tarde. Guardé el teléfono y terminé de prepararme para salir. Dejé una nota en la mesa de la cocina, salí a hacer algunas compras. Volveré más tarde, Marta. Sabía que no sospecharían nada. Después de todo, una anciana senil no podría estar planeando una fuga estratégica. Tomé un taxi al banco más cercano. Era miércoles por la mañana,
y sabía que tenía unas horas antes de que mi familia se diera cuenta de que algo estaba mal. En el banco, retiré una cantidad considerable de efectivo y verifiqué que mis cuentas secretas estaban intactas. La cajera, una joven llamada Patricia, me miró con curiosidad cuando le pedí retirar 0,000 en efectivo. ¿Está segura, señora? Es mucho dinero para llevar en efectivo, dijo con genuina preocupación. Completamente seguro, respondí firmemente. Tengo algunos asuntos personales que resolver. Después del banco, tomé otro taxi hacia el hotel más elegante de la ciudad. Sabía que necesitaba un lugar donde pudiera sentirme seguro mientras planeaba mis próximos movimientos. El gran hotel era perfecto, discreto, cómodo y con servicios que me permitirían mantener mi privacidad. ¿Cuánto tiempo estará con nosotros?, preguntó la recepcionista a una mujer elegante de unos 40 años. No estoy seguro, respondí. Podría ser una semana. Podrían ser varios meses. Depende de cómo se desarrollen ciertos asuntos familiares. Asintió con comprensión profesional y me asignó una suite en el 10º piso. Mientras subía en el ascensor, sentí una mezcla de terror y emoción. Por primera vez en décadas, estaba tomando decisiones solo para mí. La suite era hermosa, espaciosa, con vista a la ciudad, elegantemente decorada y equipada con todo lo que necesitaba. Me senté en el sofá de la sala y, por primera vez desde la noche anterior, dejé que mis emociones me invadieran. Lloré. Lloré por los 45 años que había dedicado a criar a un hijo que me veía como un obstáculo. Lloré por las humillaciones que había soportado sin darme cuenta. Lloré por la mujer que había sido antes de convertirme en la abuela perfecta que ellos despreciaban. Pero después de llorar, me sequé las lágrimas y empecé a planear. Saqué mi cuaderno y comencé a enumerar todo lo que necesitaba hacer. Primero, contactar a mis asesores financieros en Suiza para activar mis cuentas. Segundo, contrata al mejor abogado de la ciudad. Tercero, encontrar un investigador privado que pudiera ayudarme a documentar todo lo que mi familia había hecho y estaba planeando hacer. A las 2 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar. Era Michael. Mamá, ¿dónde estás? Son las 2 de la tarde y no has vuelto. Su voz sonaba preocupada, pero podía detectar la irritación bajo la preocupación. Estoy bien, hijo, respondí con calma. Decidí tomarme un día para mí. Ha pasado mucho tiempo. Un día para ti. ¿Qué significa eso? ¿Dónde estás exactamente ahora? Su voz sonaba claramente molesta. Estoy en la ciudad haciendo algunas cosas que tenía pendientes. Mentí parcialmente. No te preocupes, volveré cuando termine. Mamá, esto no es normal en ti. Siempre nos avisas a dónde vas. Vanessa está preocupada y Sara también. Necesitamos saber dónde estás. Por primera vez en años, detecté algo en su voz que me sorprendió. Pánico. No estaba preocupado por mi bienestar. Estaba preocupado porque había perdido el control sobre mí. ¿Sabes qué, Michael? Dije con una calma que incluso a mí me sorprendió. Tengo 70 años. Creo que tengo la edad suficiente para tomar mis propias decisiones sobre a dónde ir y qué hacer. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mamá, me estás preocupando. No suenas como tú misma. ¿Estás tomando tu medicación?, preguntó. Y en esa pregunta, podía escuchar el comienzo de su estrategia. Ya estaba sembrando la semilla de que no estaba bien mentalmente. Estoy perfectamente bien, hijo. Estoy mejor que nunca, respondí y colgué. Inmediatamente apagué mi teléfono. Sabía que me llamarían obsesivamente, y necesitaba paz para hacer lo que tenía que hacer. Esa tarde, contraté al bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. El abogado principal, un hombre de unos 50 años, llamado Sr. Grant Meyer, me recibió personalmente cuando mencioné la cantidad de dinero que estaba dispuesto a pagar por sus servicios. Necesito una protección legal completa, le expliqué. Mi familia está tratando de declararme incompetente para tomar el control de mis bienes, pero tengo grabaciones que demuestran que es una conspiración. El señor Meyer escuchó atentamente mientras reproducía las grabaciones que había hecho esa mañana. Su expresión se volvió cada vez más seria. Señora Marta, esto es muy serio. Finalmente dijo,
Lo que su familia está planeando constituye una conspiración de abuso a personas mayores para cometer fraude y potencialmente falsificación de documentos. Podríamos procesarlos penalmente. Eso es exactamente lo que quiero, respondí con determinación. Pero necesito hacerlo estratégicamente. Quiero que paguen, pero quiero que sea de la manera más dolorosa posible para ellos. El señor Mie sonrió. Era la sonrisa de un hombre que había encontrado un caso que le gustaba. Señora Marta, creo que usted y yo vamos a trabajar muy bien juntos. Él dijo, voy a asignar a mi mejor equipo a tu caso, pero necesito que me cuentes todo, absolutamente todo. Le conté sobre la adopción de Michael, sobre mi esposo, sobre los años de sacrificio, sobre la herencia secreta, sobre todo. El señor Meyer tomó notas cuidadosas. ¿Sabes exactamente cuánto dinero tienes en tus cuentas secretas? Preguntó. 200,000 en efectivo más 3 propiedades en el extranjero valoradas en aproximadamente 1,5 millones más, respondí. El señor Meyer dejó de escribir y me miró con renovado respeto. Señora Marta, usted no es solo una víctima de abuso familiar. Eres una mujer muy poderosa que ha sido subestimada por su familia. Vamos a usar ese poder para darles la lección de sus vidas. Por primera vez en días, sonreí genuinamente. La guerra había comenzado, pero ahora tenía las armas adecuadas. Esa noche, desde la comodidad de mi suite de hotel, encendí mi teléfono para revisar mis mensajes. Tenía 37 llamadas perdidas de Michael, 15 de Vanessa y 8 de Sara. Los mensajes de texto eran cada vez más desesperados. Mamá, por favor responde. Estamos muy preocupados. Marta, si no respondes, vamos a llamar a la policía. Abuela, ¿dónde estás? Papá dice que te vas a meter en problemas. Decidí responder solo a Michael. Estoy bien. No te preocupes. Volveré cuando esté listo. La respuesta llegó de inmediato. Mamá, esto no es normal. Tienes que volver a casa ahora. Vanessa preparó tu cena favorita. Su cena favorita. Como si después de 45 años no supiera que Vanessa nunca había cocinado nada especial para mí. Era otra mentira, otra manipulación. Al día siguiente, el señor Grant Meyer me llamó temprano. Señora Marta, tengo noticias interesantes. Mi investigador privado ya ha comenzado a trabajar en tu caso y ha descubierto algo importante. Tu nuera, Vanessa, ha estado usando tu información personal para solicitar tarjetas de crédito a tu nombre durante los últimos 6 meses. ¿Qué? Exclamé, sintiendo como la indignación se apoderaba de mi pecho. Tienes 5 tarjetas de crédito que nunca autorizaste con una deuda acumulada de 43,000 pesos. Compras en tiendas de lujo, restaurantes caros, incluso un viaje a Cancún el mes pasado, explicó el abogado. Pero nunca fui a Cancún, dije, confundido. No, señora, sí lo hicieron. Tu familia se fue de vacaciones durante una semana usando tu dinero mientras te decían que iban a visitar a la madre enferma de Vanessa. El recuerdo me golpeó como una bofetada. Recordaba esa semana perfectamente. Vanessa había llorado, diciendo que su madre estaba muy enferma y que necesitaban ir a cuidarla urgentemente. Les había dado dinero para el viaje además de lo que ya habían robado con las tarjetas falsas. Señor Meyer, ¿qué más encontró su investigador? Pregunté, temiendo la respuesta. Tu hijo, Michael, perdió su trabajo hace 8 meses, pero nunca te lo dijo. Ha estado viviendo de tus ahorros y pensión. También descubrimos que ya ha contactado a 3 médicos diferentes tratando de encontrar uno que esté dispuesto a certificar que sufres de demencia senil. Cada revelación era una puñalada más profunda. No solo habían planeado robarme. Ya me habían estado robando durante meses. No solo querían declararme loco. Ya habían comenzado el proceso. ¿Y mi nieta Sara? Pregunté con voz quebrada. También tiene sus secretos, señora. Martha. Tiene 3 meses de embarazo, pero le está mintiendo a sus padres sobre quién es el padre. Aparentemente, el verdadero padre es un hombre casado de 50 años que prometió dejar a su esposa, pero ahora no quiere saber nada del bebé. Oh, Dios mío, susurré. Mi nieta, la chica a la que había ayudado a criar, estaba atrapada en un escándalo que podría destruir su futuro. Hay más,
continuó el señor Meyer. Vanessa ha estado teniendo una aventura con el vecino David durante los últimos 2 años. Mi investigador tiene fotografías y videos que lo demuestran. David, ¿el esposo de Linda? Pregunté, recordando a la dulce mujer que vivía al lado de mi casa. La misma. Aparentemente, Vanessa y David se encuentran en un motel los martes y jueves por la tarde mientras Michael piensa que ella está en su clase de yoga. La ironía era brutal. Mientras ellos planeaban destruir mi vida acusándome de estar loco, cada uno de ellos vivía mentiras que los hacían mucho peores de lo que jamás podría haber imaginado. Señor Meyer, quiero que documente todo esto, dije con renovada determinación. Cada mentira, cada robo, cada traición. Quiero que cuando llegue el momento de confrontarlos, tengas evidencia de todo. Por supuesto, señora. Marta, pero tengo una sugerencia. En lugar de confrontarlos de inmediato, ¿qué tal si los dejamos cavar su propia tumba un poco más? Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años. Comprar ropa nueva. Fui a las tiendas más elegantes de la ciudad y compré 3 vestidos hermosos. Uno negro elegante, rojo vibrante y uno verde esmeralda que me hicieron sentir poderosa. También compré zapatos nuevos, un bolso de cuero genuino e incluso me hice el peinado en el salón más exclusivo de la ciudad. La estilista, una joven llamada Sofía, trabajó en mi cabello durante 3 horas. Señora, tiene un cabello hermoso, dijo mientras trabajaba. ¿Por qué lo has descuidado tanto? Porque durante mucho tiempo pensé que no valía la pena cuidar de mí misma, respondí honestamente. Pensé que mi única función era ser la abuela invisible que se ocupa de todos los demás. Bueno, esos días han terminado, declaró firmemente Sofía. Cuando termine contigo, vas a lucir como la reina que siempre has sido. Y tenía razón. Cuando miré en el espejo, no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Mi cabello tenía un corte moderno y elegante con reflejos que iluminaban mi rostro. Me veía poderosa. Esa noche, cenando en el restaurante del hotel, decidí llamar a Michael. Mamá, por fin, ¿dónde demonios has estado? Su voz estaba furiosa, no preocupada. Cuidándome a mí mismo, hijo, respondí con calma. Sabes, han pasado años desde que me dediqué tiempo a mí mismo. Ha sido muy revelador. Mamá, esto tiene que parar. No puedes simplemente desaparecer así. Somos tu familia. Tenemos derecho a saber dónde estás. ¿Un derecho? Repetí, dejando la palabra en el aire. ¿Desde cuándo tiene mi familia derecho sobre mí? Desde que empezaste a comportarte de manera errática, respondió él. Y ahí estaba de nuevo, tratando de sembrar la semilla de que estaba mentalmente inestable. Errática. ¿Te parece errático que una mujer de 70 años decida tomarse unos días para ella misma? Sí. Cuando esa mujer nunca ha hecho algo así antes. Mamá, creo que necesitas hablar con un especialista. Estás actuando de manera muy extraña. ¿Un especialista? Pregunté, fingiendo confusión. ¿Qué tipo de especialista? ¿Michael? Un psicólogo. Mamá, alguien que pueda ayudarte con estos cambios de comportamiento. Perfecto. Él mismo estaba admitiendo sus intenciones en una llamada que estaba grabando. ¿Sabes qué, hijo? Tienes razón. Sí, necesito ayuda especializada. Se lo dije, y pude escuchar su suspiro de alivio al otro lado de la línea. Me alegra que lo entiendas, mamá. Sí, entiendo perfectamente. Necesito un especialista en fraude familiar, un especialista en abuso a personas mayores y un especialista en manipulación psicológica porque eso es exactamente lo que me has estado haciendo. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Mamá, ¿de qué hablas? Estoy hablando de que sé todo, Michael. Sé sobre las tarjetas de crédito falsas que Vanessa sacó a mi nombre. Sé sobre tu plan para declararme incompetente. Sé sobre los médicos que has contactado. Sé todo. Mamá, eso es ridículo. No sé de qué hablas. Creo que realmente necesitas ayuda médica. ¿Sabes qué más sé, Michael? Sé que perdiste tu trabajo hace 8 meses y has estado viviendo de mi dinero mientras me mentías en la cara. Sé sobre el viaje a Cancún que pagaste con mi dinero robado. Y sé muchas otras cosas que te van a sorprender mucho cuando las veas en el tribunal. Estás delirando, dijo, pero su voz ya no sonaba segura.
Delaranti. Anoche, te escuché planear cómo volverme loco de verdad cambiando mis medicamentos. ¿Eso también es una ilusión? Esta vez, el silencio fue aún más largo. Mamá, vuelve a casa. ¿Podemos hablar de esto como una familia? No, Michael, ya no somos una familia. Una familia no se traiciona entre sí como tú me traicionaste a mí. Una familia no planea la destrucción mental de uno de sus miembros para robarle su dinero. Mamá, por favor. Lo que voy a hacer es darte una oportunidad. Una sola oportunidad para confesar todo, disculparte sinceramente y devolver cada centavo que me has robado. Si haces eso, tal vez, solo tal vez, pueda encontrar una manera de perdonarte. No tenemos nada que confesar, respondió, pero su voz temblaba. Entonces nos veremos en el tribunal. Hijo, que tengas una buena noche. Colgué el teléfono y, por primera vez en días, me sentí completamente en paz. La guerra había sido declarada oficialmente, y yo tenía todas las armas. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas desesperadas de mi familia. Primero, intentaron la táctica del amor, mensajes llorosos de Sara, diciendo cuánto me extrañaba. Voces quebradas de Vanessa pidiendo perdón por cualquier malentendido y súplicas de Michael, rogándome que volviera a casa para aclarar las cosas. Cuando esa estrategia no funcionó, cambiaron a la intimidación y el miedo. Michael me dejó un mensaje de voz diciendo: «Mamá, si no regresas de inmediato, vamos a tener que tomar medidas legales para protegerte de ti misma. Tu comportamiento errático nos está obligando a considerar la tutela legal». Pero el señor Grant Meyer me había preparado para esto. «Señora Marta, déjelos presentar la solicitud de tutela», me aconsejó durante una de nuestras reuniones. «Será la mejor prueba que podríamos tener de sus verdaderas intenciones. Además, ya tenemos 3 psiquiatras independientes que han certificado que estás en perfectas condiciones mentales». Mientras tanto, mi investigador privado había estado muy ocupado. Cada día, recibía nuevos informes que me dejaban más sorprendida de lo que pensaba posible. «Señora Marta», me dijo durante nuestra reunión del viernes, «su familia ha acelerado sus planes dramáticamente desde que desapareció. Ayer, Michael fue a tu banco tratando de acceder a tus cuentas, diciendo que había sufrido un episodio psicótico y que necesitaba gestionar tus finanzas temporalmente». «¿Y qué le dijo el banco?», pregunté. Afortunadamente, el gerente del banco es muy profesional. Le dijo a Michael que necesitaría documentación legal oficial para hacer cualquier cambio en sus cuentas. Pero Michael insistió tanto que tuvieron que pedirle que se fuera. ¿Hay más? Sí, Vanessa ha estado vendiendo tus pertenencias. Ayer, vi que publicó varias de tus piezas de muebles antiguos en un sitio de ventas en línea. También intentó vender tu colección de joyas a una casa de empeño, pero el tasador se negó porque las piezas obviamente pertenecen a una persona mayor, y Vanessa no pudo demostrar que tenía autorización para venderlas. Mi corazón se aceleró. Esa joyería fue un regalo de mi difunto esposo, piezas únicas que había coleccionado durante décadas. Y mi nieta Sara, ella ha sido la más activa de todas. Les ha estado diciendo a sus amigos que está sufriendo de Alzheimer avanzado y que la familia está considerando ponerte en un hogar. También he estado usando esta historia para pedir dinero prestado a varios conocidos, diciendo que necesita fondos para pagar el cuidado médico de su abuela. Cada revelación era más dolorosa que la anterior. No solo me estaban robando. Estaban destruyendo mi reputación y usando mi supuesta enfermedad para manipular a otras personas. Pero aquí viene la parte más interesante, continuó el investigador. Anoche, los 3 tuvieron una reunión en tu casa con un hombre que nuestras fuentes identificaron como Paul Stevens, un falsificador de documentos conocido en el inframundo criminal de la ciudad. ¿Un falsificador?, pregunté, sintiendo que la sangre se me helaba. Aparentemente, están planeando crear documentos médicos falsos que certifiquen tu incompetencia mental. Paul Stevens se especializa en crear historiales médicos ficticios y falsificar firmas de doctores. Esto era mucho peor de lo que había imaginado. No solo querían robarme. Estaban dispuestos a cometer múltiples crímenes graves para lograrlo. Señor Meyer, dije por teléfono esa misma tarde, creo que es hora de acelerar nuestros planes. Si esperamos más tiempo,
Tendrán documentos falsos que podrían complicar las cosas. Estoy de acuerdo, señora Marta. ¿Está lista para la fase 2 de nuestro plan? La fase 2 sería brillante en su simplicidad. En lugar de confrontarlos directamente, íbamos a dejarlos incriminarse públicamente. El lunes por la mañana, me vestí con mi nuevo y elegante vestido negro, me puse mis mejores joyas y me dirigí a la oficina inmobiliaria más prestigiosa de la ciudad. Había concertado una cita para ver propiedades de lujo, específicamente casas, de más de $1 millón. Assuré. Marta, la agente inmobiliaria, un hombre elegante llamado Richard me saludó. Es un placer conocerlo. Entiendo que estás interesado en adquirir una propiedad de alto valor. Así es, respondí con confianza. Busco una casa que refleje mi nueva etapa de vida, algo elegante, moderno, con buena seguridad. Perfecto. Tengo 3 propiedades que podrían interesarte. Lo que Richard no sabía era que mi investigador privado había coordinado todo a la perfección. A las 11 de la mañana, exactamente cuando estaríamos viendo la segunda propiedad, Michael, Vanessa y Sara aparecerían casualmente en la misma oficina inmobiliaria. Estábamos en medio de la visita a una mansión espectacular cuando escuché voces familiares en la entrada principal. Perdona, le dije a Richard. Creo que unos conocidos acaban de llegar. Cuando bajamos al vestíbulo principal, los 3 estaban vestidos con sus mejores ropas, hablando con otro agente inmobiliario. Estamos interesados en vender una propiedad, escuché decir a Michael. Es la casa de mi madre, pero está enferma, y tenemos poder notarial para manejar sus asuntos. ¿Poder notarial? El agente preguntó. ¿Podría mostrarme la documentación? Bueno, todavía estamos procesando los documentos oficiales, respondió Vanessa nerviosamente. Pero es solo cuestión de días. Queremos adelantarnos en el proceso de tasación. Hola, familia, dije en voz alta desde las escaleras. Los 3 se dieron la vuelta al mismo tiempo, y sus rostros horrorizados eran dignos de una película. Michael se puso pálido. La boca de Vanessa se abrió sin emitir sonido, y Sara literalmente dio un paso atrás. Mamá, tartamudeó Michael. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú, aparentemente, respondí con calma mientras bajaba las escaleras. Aunque estoy comprando, no vendiendo. Richard, se acercó mi agente inmobiliario con una sonrisa profesional. ¿Conoce a estas personas, señora Marta? Desafortunadamente, sí, respondí. Son mi familia. O al menos eso pensaba hasta hace poco. Mamá, necesitamos hablar, dijo Michael, tratando de sonar autoritario, pero fracasando miserablemente. ¿Sobre qué, Michael? Sobre cómo planeas vender mi casa sin mi autorización. Sobre los documentos falsificados que estás procesando, o sobre el poder notarial que acabas de mencionar y que no existe. El otro agente inmobiliario parecía confundido y claramente incómodo. Disculpa, interrumpió. Pero si hay una disputa legal sobre la propiedad, no podemos proceder con ninguna tasación hasta que se resuelva. No hay ningún conflicto, dijo Vanessa desesperadamente. Es solo que últimamente no está bien de la cabeza. No está bien de la cabeza, repetí en voz alta, asegurándome de que todos en la oficina pudieran oírme. Por eso estoy aquí comprando una casa de $500,000 con mi propio dinero. La mandíbula de Richard se cayó. $1,5 millones, susurró Sara. Oh sí, querida nieta, dije con una dulce sonrisa. Resulta que tu abuela senil tiene bastante más dinero de lo que pensabas. Saqué mi teléfono y marqué al señor. El número de Meyer. Señor Meyer, Estoy en Richards and Associates Realty. Mi familia está aquí tratando de vender mi propiedad sin autorización y afirmando que tienen poder notarial sobre mis asuntos. ¿Podría enviar a alguien de su oficina para documentar esta situación? Por supuesto, señora Marta. Alguien estará allí en 15 minutos. Colgué y miré a mi familia con una calma que me sorprendió. Ahora, vamos a esperar a que lleguen mis abogados, anuncié. Y vas a explicarles a todos aquí exactamente qué documentos legales tienes, cómo los obtuviste y por qué crees que tienes el derecho de vender mi propiedad. Michael intentó acercarse a mí. Mamá, esto es un malentendido. Podemos resolver esto en casa. No, dije firmemente, dando un paso atrás. No queda nada por resolver en casa.
Ya no tengo un hogar. Al menos no contigo dentro. Vanessa empezó a llorar, pero eran lágrimas de pánico, no de tristeza. Marta, por favor. Somos familia. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu propio bien. ¿Para mi propio bien? Pregunté, levantando la voz. Estaba robando mi dinero con tarjetas de crédito falsas para mi propio bien. Estaba planeando falsificar documentos médicos para mi propio bien. Estaba contratando a un criminal para falsificar mi historial médico para mi propio bien. Cada acusación se sentía como una bomba en el vestíbulo de bienes raíces. Los otros clientes y empleados se habían detenido a escuchar, y podía ver las expresiones de horror y disgusto en sus rostros. No sabemos de qué hablas, mintió Sara desesperadamente. No sabes. Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones que había hecho. La voz de Michael llenó el espacio. La volveremos loca de verdad. Cambiaré sus medicamentos, esconderé sus cosas, le diré que hizo cosas que no hizo. En un mes, cualquier médico certificará que está loca. El silencio en la oficina de bienes raíces era ensordecedor. Podía ver cómo los rostros de los empleados y clientes se llenaban de indignación y asco. Esa grabación es ilegal, gritó Vanessa histéricamente. No en este estado, respondí con calma. Y definitivamente no cuando está grabado para prevenir un crimen que se está planeando. En ese momento, dos abogados del señor. La firma de Meyer llegó junto con un notario público. Señora Marta, somos de Meyer y Asociados. Entendemos que hay algunas personas aquí que afirman tener autoridad legal sobre sus asuntos. Así es, respondí. Me gustaría que documentaras oficialmente que estas tres personas no tienen ningún poder legal sobre mí, mis propiedades o mis finanzas, y que cualquier intento de ejercer tal autoridad constituye fraude. Uno de los abogados se dirigió a Michael. Señor, ¿podría mostrarme la documentación que respalde su autoridad para vender la propiedad de la señora Marta? Michael abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Estábamos en el proceso de quiero decir, no tienen ningún documento, lo declaré porque no tienen ninguna autoridad. Lo que sí tienen es un plan criminal para robarme todo lo que tengo. La humillación pública en la oficina de bienes raíces fue solo el comienzo. Al salir del edificio, mi familia me siguió hasta la calle, alternando entre gritar y suplicar. Mamá, espera. Michael gritó. Michael gritó. Podemos arreglar esto. Todo ha sido un terrible malentendido. Abuela, por favor. Sarah Lauro. Te amo. No puedes hacernos esto. Vanessa, por su parte, había cambiado completamente su estrategia. Ya no fingía amor ni preocupación. Eres una anciana amargada, gritó mientras me subía al taxi. Nos has utilizado todos estos años. Michael te dio los mejores años de su vida, y así es como le pagas. Los mejores años de su vida. Me volví hacia ella desde la ventana del taxi. ¿Te refieres a los años en que trabajé 18 horas al día para mantenerlo, los años en que renuncié a mi carrera, a mis amigos, a mi vida social para criarlo? Esos años que decidiste adoptarlo, replicó Vanessa con veneno en su voz. Nadie te obligó, y ahora esperas que estemos eternamente agradecidos. No espero que estés agradecido, respondí con una calma mortal. Solo espero que no me robes, que no me traiciones y que no planees volverme loco para conseguir mi dinero. Aparentemente, eso era demasiado pedir. Le dije al taxista que se fuera dejando a mi familia gritando en la acera. Esa tarde, el señor Meyer me convocó a su oficina para una reunión urgente. Señora Marta, tengo noticias extraordinarias, dijo con una sonrisa que no había visto antes. Tu familia cometió un error crítico después del incidente en la oficina de bienes raíces. ¿Qué tipo de error? En su desesperación, Michael fue directamente al falsificador de documentos, Paul Stevens, y le pagó 50,000 pesos por adelantado para acelerar la creación de sus documentos médicos falsos. $50,000? ¿De dónde sacaron tanto dinero? De las tarjetas de crédito que sacaron a tu nombre. Y aparentemente Vanessa vendió su coche. Pero aquí está la mejor parte. Paul Stevens es un informante del FBI. Ha estado cooperando con las autoridades durante los últimos 6 meses para desmantelar una red de fraude de documentos. Me quedé sin palabras por un momento.
¿Quieres decir que tu familia no solo está siendo investigada por fraude familiar, sino que ahora están bajo investigación federal por conspiración para cometer fraude de documentos médicos? El FBI tiene grabaciones de audio y video de toda la transacción. Esa noche, desde mi suite hotel, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Confrontar a cada miembro de mi familia individualmente, pero no cara a cara. Tenía algo mucho más poderoso en mente. Abrí mi laptop y creé una cuenta en la plataforma de streaming en vivo más popular del país. Mi título era simple pero efectivo. Una abuela cuenta la verdad sobre su familia. A las 8 de la noche, comencé mi primera transmisión en vivo. Al principio, solo había 3 espectadores, pero para mi sorpresa, el número comenzó a crecer rápidamente. Buenas noches. Empecé a mirar directamente a la cámara. Mi nombre es Marta. Tengo 70 años, y esta noche voy a contarles una historia que cambiará la forma en que ven a las familias perfectas. En 20 minutos, tenía más de 500 espectadores. Al final de la hora, había más de 3000. Les conté todo, desde la adopción de Michael hasta la nota secreta del Dr. Evans, desde las tarjetas de crédito fraudulentas hasta los planes para volverme loca. Reproduje la grabación, mostré los documentos que había recopilado y expliqué cada traición con detalle preciso. Los comentarios en vivo fueron abrumadoramente solidarios. ¡Qué familia tan horrible! Señora Marta, usted es una guerrera. Demandalos has que pagan por to do. Mi abuela pasó por algo similar. Gracias por ser valiente. Pero lo que realmente cambió todo fue cuando, a mitad de mi transmisión, recibí una llamada en vivo. Era Sarah. Abuela, por favor apaga esa transmisión, suplicó. Estás arruinando nuestras vidas. Estoy arruinando sus vidas. Repetí para que todos los espectadores pudieran escuchar. ¿No crees que arruinaste la mía primero? Abuela, todos nos están mirando. Mis amigos, mis maestros, toda la escuela. Ni siquiera puedo salir de casa. ¿Y cómo crees que me sentiría cuando me internaste en un hogar de ancianos contra mi voluntad? Me declaraste incompetente mentalmente y me robaste todo mi dinero. Eso nunca iba a pasar. Solo estábamos explorando opciones. ¿Explorando opciones? Grité, perdiendo por primera vez la compostura que había mantenido durante días. Sara, te crié desde que eras un bebé. Te cambié los pañales. Te llevé a la escuela. Te cuidé cuando estabas enfermo y tú te quedaste ahí sonriendo mientras tus padres planeaban destruirme. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor, pero los comentarios en vivo explotaron. Haz que diga la verdad. Esta chica no tiene vergüenza. Asare Martha. No dejas que te manipule. Abuela, Sara finalmente dijo con voz entrecortada, necesito dinero para la universidad y para otras cosas. ¿Qué pensabas, Sara? Pensaste que yo era tu banco personal. Pensaste que podías colaborar en un plan para volverme loco y luego usar mi dinero para pagar tus estudios. No es así. Entonces, ¿cómo es? Explícalo a las 4000 personas que nos están viendo ahora mismo. Explícales por qué les dijiste a tus amigos que necesitabas pedir prestado dinero para pagar mi atención médica cuando yo estaba perfectamente bien. Otro silencio, luego apenas audible. ¿Cómo sabes eso? Porque no soy la anciana senil que crees que soy. Say to do, Sarah. Todo. Incluyendo cosas sobre ti que tus padres no saben. ¿Qué? ¿Qué cosas? Cosas que podrían arruinar tu futuro mucho más que esta transmisión jamás podría. Colgó de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Los espectadores habían escuchado a mi nieta admitir implícitamente que sabía sobre los planes en mi contra. 5 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez fue Michael, y sonaba absolutamente furioso. Mamá, apaga esa maldita transmisión ahora mismo, rugió. Hola, Michael, dije dulcemente. ¿Quieres hablar con las 5000 personas que nos están viendo? Esto es difamación. Voy a demandarte por difamación. ¿Difamación? ¿Es difamación reproducir grabaciones de audio donde planeas volverme loco? ¿Es difamación mostrar los extractos de cuenta que demuestran que me has estado robando durante meses? Esas grabaciones son ilegales. No en este estado, hijo. Y definitivamente no cuando están hechos para prevenir un crimen. Pero dime,
¿Quieres explicar a todos esos espectadores por qué pagaste 50,000 pesos a un falsificador de documentos ayer por la tarde? El silencio fue tan largo que pensé que había colgado. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Porque Paul Stevens es un informante del FBI. Michael Felicitates. Ahora no solo está siendo investigado por fraude familiar, sino también por conspiración federal. Estás mintiendo. ¿Quieres apostar? Revisa las noticias mañana por la mañana. O mejor aún, espera a que los agentes federales llamen a tu puerta. Los comentarios en vivo se volvieron locos. FBI, FBI, FBI. Esta familia va a la cárcel. La señora Marta es detective. Justicia para la abuela. Mamá, Michael dijo con una voz quebrada, completamente diferente de su furia anterior. Por favor, para esto. Todavía podemos solucionarlo. Somos familia. No, Michael, respondí con genuina tristeza. Una familia no traiciona. Una familia no roba. Una familia no planea la destrucción mental de uno de sus miembros. Lo que son no es una familia. Es una organización criminal que comparte un apellido. Te dimos 45 años de nuestras vidas. Te di 45 años de los míos. Renuncié a todo por ti. Y tú solo estabas esperando a que muriera para heredar lo que pensabas que tenía. Necesitamos ese dinero. Mamá, tenemos problemas con las deudas. Y por eso decidiste volverme loco. Por eso decidiste robarme. Por eso decidiste destruir los últimos años de mi vida. No era personal. Esas 3 palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. No era personal. 45 años de amor, sacrificio y dedicación. Y para él no era personal. Tienes razón, Michael. Finalmente dije que no era personal para ti y de ahora en adelante tampoco será personal para mí. Nos vemos en el tribunal. Colgué y miré a la cámara. Y eso, queridos espectadores, fue mi familia, dije con una triste sonrisa. Continuaré esta historia mañana. Buenas noches. Terminé la transmisión con más de 7,000 espectadores y cientos de mensajes de apoyo. Por primera vez en semanas, me fui a dormir sintiendo que no estaba sola en esta batalla. A la mañana siguiente, me desperté con mi teléfono explotando de notificaciones. Mi transmisión en vivo se había vuelto viral. Tenía miles de mensajes de apoyo, cientos de solicitudes de entrevistas de medios de comunicación y sorprendentemente docenas de mensajes de personas mayores que habían pasado por situaciones similares. SRA. Marta, uno de los mensajes decía, mi hijo hizo exactamente lo mismo. Gracias por ser valiente y contar tu historia. Me has inspirado a tomar acción. Otro dijo, soy abogado especializado en abuso de ancianos. Tu caso es de libro de texto. Si necesitas ayuda adicional, estoy a tu disposición sin costo alguno. Pero el mensaje que más me impactó fue de una mujer llamada Elena. Señora Marta, soy trabajadora social. Ayer mismo, evité que una familia internara a su padre de 75 años después de ver tu programa. Tu valentía está salvando a otros abuelos. El señor Meyer me llamó a las 9 de la mañana. Señora Marta, su transmisión anoche ha cambiado por completo el panorama de este caso, dijo emocionado. Tengo 3 noticias importantes. Dime, respondí, sirviendo mi café matutino en la elegante porcelana del hotel. Primero, el fiscal del distrito se puso en contacto conmigo esta mañana. Quieren presentar cargos criminales contra tu familia basándose en las pruebas que hemos recopilado y las confesiones parciales que hicieron durante tu transmisión en vivo. Confesiones parciales. Cuando Sara admitió que necesitaba dinero y cuando Michael no negó las acusaciones sobre el falsificador, técnicamente estaban haciendo confesiones de culpabilidad en vivo ante miles de testigos. ¿Cuál es la segunda noticia? Tu familia contrató a Diego Morales, uno de los abogados más caros de la ciudad. Aparentemente, gastaron otros 30,000 pesos. No tienen que pagarle. 30,000 pesos más. ¿De dónde están sacando tanto dinero? Aquí viene la tercera noticia, y es la más impactante. Vanessa hipotecó en secreto la casa donde vives. Usando documentos falsificados que la mostraban como copropietaria, obtuvo una hipoteca de 00,000 hace 3 semanas. Me quedé sin aliento. Ella hipotecó mi casa. ¿Su casa, señora Marta?
Y lo peor es que el dinero ya está gastado. 50,000 pesos al falsificador, 30,000 pesos al abogado, y el resto aparentemente lo usaron para pagar las deudas fraudulentas de tarjetas de crédito y otros gastos. ¿Eso significa que técnicamente el banco ahora tiene un reclamo sobre tu propiedad basado en documentos falsificados? Vamos a tener que luchar contra esto también, pero estoy seguro de que ganaremos. Después de colgar con el señor Meyer, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Visitar mi casa, no para reconciliarme con mi familia, sino para recuperar mis pertenencias más valiosas antes de que desaparecieran misteriosamente. Llegué a las 11 de la mañana, acompañado por 2 abogados del bufete y un oficial de la corte que había autorizado mi entrada para recoger mis pertenencias personales. La casa parecía descuidada. El jardín que mantenía perfectamente estaba lleno de malas hierbas, y había basura acumulada en la entrada. Michael abrió la puerta con una expresión de total sorpresa. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «He venido a recoger mis cosas», respondí fríamente. «Estas personas son mis representantes legales, y este oficial está aquí para asegurarse de que pueda llevarme mis pertenencias sin interferencias». Vanessa apareció detrás de Michael, despeinada y en pijama a media mañana. «No puedes entrar aquí», gritó histéricamente. «Esta es nuestra casa ahora». «¿Tu casa?», uno de mis abogados preguntó. «¿Tienes documentos para probar esa afirmación?» «Nosotros vivimos aquí», balbuceó Vanessa. «Vivir en una propiedad no los convierte en los dueños», explicó pacientemente el abogado, «y ciertamente no les da el derecho a hipotecarla fraudulentamente». Entré en mi propia casa por primera vez en más de una semana, y el estado en que la encontré me horrorizó. La sala estaba llena de cajas de comida para llevar, botellas de alcohol vacías y ropa tirada por todas partes. Mi hermosa casa se había convertido en un chiquero en solo unos días. «¿Qué has hecho con mi casa?», pregunté, sintiendo como la rabia se acumulaba en mi pecho. «Estamos estresados», murmuró Sara desde las escaleras. «No hemos podido limpiar». «Estresado por planear cómo robarme», respondí. «Estresado por intentar volverme loco. Estresado por hipotecar fraudulentamente mi propiedad». Subí a mi habitación y encontré algo que me dejó sin palabras. Habían registrado completamente mis cajones, mis armarios, mis pertenencias más íntimas. Era evidente que estaban buscando algo. «¿Qué estabas buscando?», le pregunté a Michael, quien me había seguido. «Nada, mamá. Solo estábamos preocupados por ti». ¿Preocupado? «Por eso destrozaste mi habitación». Abrí mi joyero y confirmé mis sospechas. Faltaban varias piezas, incluyendo los pendientes de diamantes que mi esposo me había regalado en nuestro 20 aniversario. «¿Dónde están mis joyas?», pregunté directamente. «¿Qué joyas?». Vanessa mintió. Saqué mi teléfono y marqué el número del investigador privado. «¿Podrías decirme exactamente qué piezas de joyería encontraste que Vanessa intentó vender en la casa de empeño?», pregunté por altavoz para que todos pudieran escuchar. «Los pendientes de diamantes, el collar de perlas, la pulsera de oro blanco con esmeraldas y el anillo de compromiso de repuesto», recitó la voz desde el teléfono. Vanessa se puso más pálida que una hoja de papel. «¿Esa joyería está en la caja de seguridad?», mintió desesperadamente. «¿Qué caja de seguridad?», mi abogado preguntó. «¿Tienes acceso legal a una caja de seguridad a nombre de la señora Marta?». Silencio total. «Vanessa», dije con una voz peligrosamente baja. «Tienes exactamente 24 horas para devolver cada una de mis joyas. Si no aparecen, presentaré cargos adicionales por robo mayor». Mientras empacaba mis pertenencias más importantes, podía escuchar a mi familia susurrando desesperadamente en la cocina. Decidí acercarme para escuchar. «Tenemos que recuperar las joyas», decía Michael. «No puedo», respondió Vanessa. «Ya los vendí. Necesitábamos el dinero para el abogado». ¿Vendiste tú? Sara preguntó horrorizada. «¿Qué querías que hiciera?». «Necesitábamos otros 50,000 pesos para que Paul hiciera los documentos más rápido». «Pero esas joyas valían más de 00,000. Michael gritó. ¿00000? Pregunté desde la entrada de la cocina. Los tres se giraron como si hubieran visto un fantasma. «Mamá, ¿podemos explicar?», comenzó Michael. «¿Explicar cómo?».
Explica que sabías exactamente cuánto valía mi joyería cuando la robaste. Explica que lo vendiste por una fracción de su valor para pagar a un criminal. Explica que no solo robaste objetos de un valor sentimental incalculable, sino que también los vendiste por centavos. Necesitábamos el dinero urgentemente. Vanessa Solozo. ¿Para qué? ¿Para pagar al falsificador que iba a ayudarte a robar todo mi dinero? ¿Para pagar al abogado que iba a ayudarte a declararme loco? Sara comenzó a llorar. Abuela, lo siento mucho. No sabía que la joyería era tan importante para ti. No lo sabías. La miré con incredulidad. ¿No sabías que tu abuelo me dio los pendientes de diamantes el día que te conocí por primera vez? ¿No sabías que el collar de perlas pertenecía a mi madre? ¿No sabías que cada una de esas piezas tenía una historia, un recuerdo, una parte de mi vida? Pensé que eran solo cosas viejas, murmuró. Cosas viejas como yo, ¿verdad? El oficial del tribunal se acercó. Señora Marta, si ha terminado de recoger sus pertenencias, deberíamos irnos. Sí, respondí, tomando la última caja. He terminado aquí para siempre. Mientras salía de la casa, Michael me gritó desde la puerta. Mamá, aún podemos arreglar esto. Somos familia. Me di la vuelta una última vez. No, Michael. La familia se construye sobre el amor, el respeto y la confianza. Destruis los tres. Ya no somos familia. Ahora solo somos adversarios en un tribunal de justicia. Me subí al coche y me alejé de la casa donde había vivido durante 45 años, sabiendo que nunca volvería como la mujer que había sido. Regresaba como la mujer en la que me había convertido, una guerrera que no se dejaría destruir sin luchar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y mediática. Mi segundo directo, donde mostré el estado de mi casa saqueada y narré el robo de mis joyas, fue visto por más de 15,000 personas en tiempo real. Los comentarios fueron abrumadoramente solidarios, pero algunos me rompieron el corazón. Mi familia me hizo lo mismo el año pasado, escribió una mujer, gracias por darme el valor para denunciarlos. Señora Marta, me inspiró a revisar las finanzas de mi padre. Descubrí que mi hermano le había estado robando durante años. Otra persona comentó. Pero fue un mensaje privado el que realmente me impactó. Soy tu vecina, Linda. Vanessa me dijo que David y ella se estaban viendo en secreto. Pensé que deberías saberlo. Tengo fotos si las necesitas para el juicio. Linda, la dulce vecina cuyo esposo David había estado teniendo una aventura con mi nuera durante 2 años. Incluso en mi dolor, sentí compasión por ella. El viernes por la mañana, el señor Meyer me convocó para una reunión urgente. SRA. Marta, tengo noticias que cambiarán todo, dijo con una sonrisa que no había visto antes. El FBI arrestó a Paul Stevens anoche, y en su interrogatorio, confesó todo sobre la transacción con tu familia. Todo. No solo admitió que Michael le pagó para falsificar documentos médicos, sino que también reveló que tu familia le pidió que creara un testamento falso a tu nombre, dejándoles todo y declarando que eras mentalmente incompetente cuando lo firmaste. Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el estómago. Un testamento falso. Aparentemente, el plan era mucho más elaborado de lo que pensábamos. Iban a usar los documentos médicos falsos para internarte, luego presentar el testamento falsificado y, finalmente, esperar a que murieras en la residencia para heredar todo legalmente. Dios mío, susurré. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Según Paul Stevens, Vanessa lo contactó por primera vez hace 4 meses. Esto no fue una decisión desesperada de último minuto. Era una conspiración calculada y premeditada. Esa tarde, mientras procesaba esta nueva información en mi suite hotel, recibí una llamada inesperada. Era Sarah. Y por primera vez en semanas, su voz sonó genuinamente rota. Abuela, ¿podemos hablar, por favor? Solo tú y yo. ¿Para qué, Sara? ¿Para que puedas mentirme más? ¿Entonces puedes intentar manipularme emocionalmente? No, abuela. Para decirte la verdad. Toda la verdad. No puedo soportar esto más. Algo en su voz me hizo dudar. Decidí arriesgarme. Está bien, pero será en un lugar público con testigos y voy a grabar toda la conversación. Lo que quieras, solo por favor.
Nos encontramos en la cafetería del vestíbulo del hotel. Sara llegó con los ojos hinchados de tanto llorar, vestida de manera descuidada, muy diferente de la chica vanidosa que conocía. Abuela, comenzó antes de que pudiera decir algo. Tienes que saber que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. ¿Hasta dónde, Sara? ¿Cuánto pensabas que era aceptable? Al principio, mamá y papá solo hablaban de convencerte para que te mudaras a una residencia de lujo. Dijeron que sería mejor para ti, que tendrías compañía de personas de tu misma edad. ¿Y qué pensaste? Yo pensé que tal vez tenían razón. La casa es demasiado grande para ti solo, y a veces parecía solitario. Se detuvo y me miró a los ojos. Pero eso fue antes de que supieras sobre el dinero. ¿Qué dinero? No sabía nada de mis cuentas secretas. No, pero sabían sobre tu pensión, sobre los ahorros que tenías en el banco local, sobre el valor de la casa. Mamá había estado investigando durante meses, investigando cómo revisó tus papeles cuando no estabas. Ella llamó a tu banco haciéndose pasar por ti. Incluso fue a ver a tu antiguo jefe para preguntar sobre tu pensión de jubilación. Cada revelación era una puñalada más profunda. Y cuando decidieron que no era suficiente solo convencerme, Sara empezó a llorar. Cuando mamá se enteró de que podías vivir otros 20 años, dijo que no podía esperar tanto tiempo, que necesitaba el dinero ahora. ¿Para qué necesitaba el dinero con tanta urgencia para pagar las deudas de papá? Perdió mucho dinero en apuestas deportivas durante los últimos 2 años. Debe más de 0,000 a personas muy peligrosas. Otra revelación impactante. Michael no solo había perdido su trabajo. Era un jugador compulsivo con deudas peligrosas. ¿Y qué papel jugaste tú en todo esto? Yo necesitaba dinero para la universidad. Y para otras cosas, se tocó el vientre inconscientemente. ¿Otras cosas como qué? Sarah. Estoy embarazada. Abuela, finalmente lo confesó. El padre es un hombre casado que no quiere tener nada que ver con el bebé. Necesito dinero para decidir qué hacer. Mi corazón se rompió por mi nieta, pero también sentí una profunda rabia. Y por eso decidiste participar en un plan para volverme loca. No sabía que querían volverte loco, exclamó, atrayendo las miradas de otros clientes en el café. Pensé que solo querían que un médico dijera que necesitabas cuidados especiales. ¿Cuál es la diferencia, Sara? No sé. Supongo que no hay diferencia. Lloró en silencio durante unos minutos. Abuela, cuando te fuiste de casa, todo se desmoronó. Papá y mamá no hacen más que pelear. Mamá dice que todo es culpa de papá por jugar. Papá dice que todo es culpa de mamá por ser demasiado ambiciosa. Y yo estoy en medio, embarazada y aterrorizada. ¿Y qué quieres de mí ahora? Quiero que me perdones. Y quiero que sepas que si testificas contra papá y mamá, voy a decir la verdad. Todo lo que sé, todo lo que vi, todo lo que escuché. Me quedé en silencio procesando esta oferta inesperada. ¿Por qué cambiarías de bando ahora, Sara? Porque anoche, papá me dijo que si todo sale mal, van a decir que fue idea mía robar tus joyas. Van a decir que los manipulé para hacerlo porque necesitaba dinero para drogas. ¿Drogas? No uso drogas, abuela. Pero papá dice que es más creíble culpar al adolescente rebelde que admitir que lo planearon todo. Law Traition Final. No solo me habían traicionado. Ahora estaban dispuestos a traicionar a su propia hija para salvarse a sí mismos. ¿Tienes pruebas de lo que me estás diciendo? Sara sacó su teléfono. Tengo grabaciones de todas sus peleas desde que te fuiste. Tengo mensajes de texto donde planean culparme. Tengo videos de mamá contando el dinero que obtuvo por vender tus joyas. ¿Por qué grabaste todo eso? Porque hace una semana, me di cuenta de que cuando todo esto termine, también me van a abandonar. Soy menor de edad. Estoy embarazada y no tengo dinero. Van a necesitar un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio voy a ser yo. La miré intensamente, tratando de determinar si esto era otra manipulación o si finalmente estaba escuchando la verdad. Sara, si decides testificar contra tus padres, tu vida cambiará para siempre. Tu relación con ellos habrá terminado por completo. Mi relación con ellos ya ha terminado, abuela, desde el momento en que decidieron usarme como parte de su plan contra ti y luego decidieron sacrificarme para salvarse a sí mismos. ¿Y qué quieres a cambio de tu testimonio?
Quiero que me ayudes a terminar la secundaria. Quiero que me ayudes a tomar la decisión correcta sobre mi embarazo. Y quiero que me enseñes a ser una mujer fuerte como tú. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de la antigua conexión que tenía con mi nieta. Sara, si haces esto, si me ayudas a conseguir justicia, no solo te ayudaré con la secundaria y tu situación. Te enseñaré algo mucho más valioso. ¿Qué? Te enseñaré que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la lealtad, el respeto y el amor genuino. Y que a veces protegerse significa alejarse de personas tóxicas, incluso si comparten tu apellido. Sara extendió su mano a través de la mesa. Trato, abuela. Le estreché la mano, sabiendo que este momento marcaría el principio del fin para Michael y Vanessa. Trato, hijo mío. Pero ahora eres mi aliado, y los aliados se protegen mutuamente. ¿Estás listo para esa responsabilidad? Más preparado que nunca en mi vida. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y mediática. Mi segundo directo, donde mostré el estado de mi casa saqueada y narré el robo de mis joyas, fue visto por más de 15,000 personas en tiempo real. Los comentarios fueron abrumadoramente solidarios, pero algunos me rompieron el corazón. Mi familia me hizo lo mismo el año pasado, escribió una mujer. Gracias por darme el valor para denunciarlos. Señora Marta, me inspiró a revisar las finanzas de mi padre. Descubrí que mi hermano le había estado robando durante años, comentó otra persona. Pero fue un mensaje privado el que realmente me impactó. Soy tu vecina Linda. Vanessa me dijo que David y ella se estaban viendo en secreto. Pensé que deberías saberlo. Tengo fotos y las necesitas para el juicio. Linda, la dulce vecina, cuyo esposo David había estado teniendo una aventura con mi nuera durante 2 años. Incluso en mi dolor, sentí compasión por ella. El viernes por la mañana, el doctor Meyer me convocó para una reunión urgente. SRA. Marta, tengo noticias que cambiarán todo, dijo con una sonrisa que no había visto antes. El FBI arrestó a Paul Stevens anoche, y en su interrogatorio, confesó todo sobre la transacción con tu familia. Todo. No solo admitió que Michael le pagó para falsificar documentos médicos, sino que también reveló que tu familia le pidió que creara un testamento falso a tu nombre, dejándoles todo y declarando que eras mentalmente incompetente cuando lo firmaste. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Un testamento falso. Aparentemente, el plan era mucho más elaborado de lo que pensábamos. Iban a usar los documentos médicos falsos para internarte, luego presentar el testamento falsificado y finalmente esperar a que murieras en la residencia para heredar todo legalmente. Dios mío, susurré, ¿cuánto tiempo llevaban planeando esto? Según Paul Stevens, Vanessa se puso en contacto con él por primera vez hace 4 meses. Esto no fue una decisión desesperada de último minuto. Era una conspiración calculada y premeditada. Esa tarde, mientras procesaba esta nueva información en mi suite de hotel, recibí una llamada inesperada. Era Sara, y por primera vez en semanas, su voz sonaba genuinamente rota. Abuela, ¿podemos hablar, por favor? Solo tú y yo. ¿Para qué, Sara? Para que puedas mentirme más. Para que puedas intentar manipularme emocionalmente. No, abuela, para decirte la verdad. Toda la verdad. No puedo soportarlo más. Algo en su voz me hizo dudar. Decidí arriesgarme. Está bien, pero será en un lugar público con testigos, y voy a grabar toda la conversación. Lo que quieras, solo por favor. Nos encontramos en la cafetería del vestíbulo del hotel. Sara llegó con los ojos hinchados de tanto llorar, vestida de manera descuidada, muy diferente de la chica vanidosa que conocía. Abuela, comenzó antes de que pudiera decir algo. Tienes que saber que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. ¿Hasta dónde, Sara? ¿Cuánto pensabas que era aceptable? Al principio, mamá y papá solo hablaban de convencerte para que te mudaras a una residencia de lujo. Dijeron que sería mejor para ti, que tendrías compañía de personas de tu misma edad. ¿Y qué pensaste? Yo pensé que tal vez tenían razón. La casa es muy grande para ti solo, y a veces parecía solitario. Se detuvo y me miró a los ojos, pero eso fue antes de que supiera sobre el dinero. ¿Qué dinero? No sabía nada de mis cuentas secretas. No,
Pero sabían sobre tu pensión, sobre los ahorros que tenías en el banco local, sobre el valor de la casa. Mamá había estado investigando durante meses, investigando cómo revisó tus papeles cuando no estabas. Ella llamó a tu banco haciéndose pasar por ti. Incluso fue a ver a tu antiguo jefe para preguntar sobre tu pensión de jubilación. Cada revelación era una puñalada más profunda. Y cuando decidieron que no era suficiente solo convencerme, Sara comenzó a llorar. Cuando mamá se enteró de que podías vivir otros 20 años, dijo que no podía esperar tanto, que necesitaba el dinero ahora. ¿Para qué necesitaba el dinero con tanta urgencia para pagar las deudas de papá? Perdió mucho dinero en apuestas deportivas durante los últimos 2 años. Debe más de 0,000 a personas muy peligrosas. Otra revelación impactante. Michael no solo había perdido su trabajo, era un jugador compulsivo con deudas peligrosas. ¿Y qué papel jugaste tú en todo esto? Necesitaba dinero para la universidad. Y para otras cosas, se tocó el vientre inconscientemente. Otras cosas como que, Sara, estoy embarazada. Abuela, finalmente lo confesó. El padre es un hombre casado que no quiere tener nada que ver con el bebé. Necesito dinero para decidir qué hacer. Mi corazón se rompió por mi nieta, pero también sentí una profunda rabia. Y por eso decidiste participar en un plan para volverme loca. No sabía que querían volverte loco, gritó, atrayendo las miradas de otros clientes en el café. Pensé que solo querían que un médico dijera que necesitabas cuidados especiales. ¿Cuál es la diferencia, Paula? No lo sé. Supongo que no hay diferencia. Ella lloró en silencio durante unos minutos. Abuela, cuando te fuiste de casa, todo se desmoronó. Papá y mamá no hacen más que pelear. Mamá dice que todo es culpa de papá por jugar. Papá dice que todo es culpa de mamá por ser demasiado ambiciosa. Y yo estoy en medio, embarazada y aterrorizada. ¿Y ahora, qué quieres de mí? Quiero que me perdones. Y quiero que sepas que si testificas contra papá y mamá, yo voy a decir la verdad. Todo lo que sé, todo lo que vi, todo lo que escuché. Me quedé en silencio, procesando esta oferta inesperada. ¿Por qué cambiarías de bando ahora, Sara? Porque anoche, papá me dijo que si todo sale mal, van a decir que fue idea mía robar tus joyas. Van a decir que los manipulé para hacerlo porque necesitaba dinero para drogas. ¿Drogas? No uso drogas, abuela. Pero papá dice que es más creíble culpar al adolescente rebelde que admitir que lo planearon todo. Law Tration Final. No solo me habían traicionado. Ahora estaban dispuestos a traicionar a su propia hija para salvarse a sí mismos. ¿Tienes pruebas de lo que me estás diciendo? Sara sacó su teléfono. Tengo grabaciones de todas sus peleas desde que te fuiste. Tengo mensajes de texto donde planean culparme. Tengo videos de mamá contando el dinero que obtuvo por vender tus joyas. ¿Por qué grabaste todo eso? Porque hace una semana, me di cuenta de que cuando todo esto termine, también me van a abandonar. Soy menor de edad. Estoy embarazada y no tengo dinero. Van a necesitar un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio voy a ser yo. La miré intensamente, tratando de determinar si esto era otra manipulación o si finalmente estaba escuchando la verdad. Sara, si decides testificar contra tus padres, tu vida cambiará para siempre. Tu relación con ellos habrá terminado por completo. Mi relación con ellos ya ha terminado, abuela, desde el momento en que decidieron usarme como parte de su plan contra ti y luego decidieron sacrificarme para salvarse a sí mismos. ¿Y qué quieres a cambio de tu testimonio? Quiero que me ayudes a terminar la secundaria. Quiero que me ayudes a tomar la decisión correcta sobre mi embarazo. Y quiero que me enseñes a ser una mujer fuerte como tú. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de la antigua conexión que tenía con mi nieta. Sara, si haces esto, si me ayudas a conseguir justicia, no solo te ayudaré con la secundaria y tu situación. Te enseñaré algo mucho más valioso. ¿Qué? Te enseñaré que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la lealtad, el respeto y el amor genuino. Y que a veces protegerse significa alejarse de personas tóxicas, incluso si comparten tu apellido. Sara extendió su mano a través de la mesa. Trato, abuela. Le estreché la mano, sabiendo que este momento marcaría el principio del fin para Michael y Vanessa. Trato, hijo mío.
Pero ahora eres mi aliado, y los aliados se protegen mutuamente. ¿Estás listo para esa responsabilidad? Más preparado que nunca en mi vida. El día del juicio llegó antes de lo que esperaba. En 3 semanas, el señor Meyer había construido un caso tan sólido que incluso el caro abogado de mi familia recomendó que se declararan culpables para negociar una sentencia más leve. Pero Michael y Vanessa se negaron. Querían llevar el caso a juicio, convencidos de que podían manipular al jurado con la imagen de una familia amorosa cuidando de una abuela confundida. El día en que comenzó el juicio, llegué al tribunal vestida con mi traje negro más elegante, acompañada por Sara, quien había decidido mudarse conmigo al hotel durante el proceso legal. ¿Estás nerviosa, abuela?, preguntó mientras subíamos los escalones del juzgado. No, hijo mío, respondí con calma. Estoy en paz. La verdad siempre encuentra su camino. La sala del tribunal estaba llena. Mi historia se había vuelto nacional después de que varios medios de comunicación cubrieran mis transmisiones en vivo. Había periodistas, cámaras y docenas de ancianos que habían venido a mostrar su apoyo. Cuando vi a Michael y Vanessa en la mesa de la defensa, apenas los reconocí. Michael había perdido peso y tenía profundas y oscuras ojeras bajo los ojos. Vanessa se veía demacrada y nerviosa. El estrés de saber que enfrentaban años en prisión había pasado factura. El fiscal presentó el caso magistralmente. Mostró las grabaciones de audio donde planeaban volverme loco. Presentó las pruebas del fraude con tarjetas de crédito. Explicó la conspiración con el falsificador de documentos. Y finalmente, mostró la prueba de la hipoteca fraudulenta sobre mi casa. Pero el momento más impactante llegó cuando Sara subió al estrado como testigo de la acusación. Señorita Sara, le preguntó el fiscal, ¿puede contarnos lo que escuchó cuando sus padres estaban discutiendo sus planes para su abuela? Con una voz firme y clara, Sara narró cada conversación, cada plan, cada traición. Describió cómo habían planeado cambiar mis medicamentos, cómo habían calculado cuánto dinero obtendrían de mi muerte y cómo habían decidido culparla a ella si todo salía mal. Cuando terminó de testificar, el silencio en la sala del tribunal era ensordecedor. Vi a varios jurados secándose las lágrimas de los ojos. El abogado defensor intentó desacreditar a Sara, sugiriendo que estaba mintiendo para obtener dinero de mí. Señorita, ¿no es cierto que está embarazada y necesita dinero?, preguntó agresivamente. Sí, estoy embarazada, respondió Sara con dignidad. Y sí, necesito ayuda, pero no estoy mintiendo para conseguirla. Estoy diciendo la verdad porque es lo correcto. Y no es conveniente que tu abuela te haya prometido ayudarte económicamente a cambio de tu testimonio. Mi abuela no me prometió dinero a cambio de mi testimonio, respondió Sara firmemente. Me prometió apoyo porque finalmente tuve el valor de hacer lo correcto. Hay una diferencia. Cuando fue mi turno de testificar, subí al estrado, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala sobre mí. La señora Marta, la fiscal, me preguntó, ¿puede decirnos cómo se sintió cuando descubrió los planes de su familia? Sentí como si hubiera vivido una mentira durante 45 años, respondí. No solo me traicionaron, me hicieron cuestionar cada momento de amor que pensé haber compartido con ellos. Me hicieron preguntarme si alguna vez fui algo más que un obstáculo entre ellos y mi dinero. ¿Y cómo te sientes ahora? Ahora me siento libre, dije, mirándolo directamente a Michael. Libre de las mentiras, libre de la manipulación y libre de la obligación de amar a personas que nunca me amaron de verdad. El abogado defensor intentó retratarme como una mujer vengativa y rica que estaba exagerando la situación. Señora Marta, ¿no es cierto que tiene millones de dólares que nunca mencionó a su familia? Es cierto que tengo recursos de los que no estaban al tanto, admití. Pero esos recursos no justifican conspirar para volverme loco, robar mi identidad o falsificar documentos legales. ¿No crees que tu familia merece saber sobre ese dinero? ¿Lo merecen? ¿Por qué? Por planear mi institucionalización forzada, por robarme durante meses, por traicionarme de la manera más cruel posible. El juicio duró 5 días. Al final, el jurado deliberó durante solo 2 horas antes de regresar con un veredicto unánime. Culpable en todos los cargos. Michael fue condenado a 12 años de prisión por conspiración, fraude, falsificación de documentos y abuso de ancianos.
Vanessa recibió 10 años por los mismos cargos, además de cargos adicionales por fraude hipotecario. Cuando el juez leyó las sentencias, Vanessa se derrumbó en lágrimas. Michael simplemente miró al frente con una expresión vacía. Después del juicio, mientras salíamos del tribunal, un reportero me preguntó: «Señora Marta, ¿siente que se ha hecho justicia?» «Siento que se ha hecho justicia legal», respondí. Pero la verdadera justicia fue descubrir quién era realmente antes de que fuera demasiado tarde para disfrutar el resto de mi vida. 6 meses después, compré una hermosa casa en las afueras de la ciudad. Es más pequeña que mi antigua casa, pero está llena de luz y tiene un jardín encantador donde Sara y yo pasamos nuestras tardes. Sara terminó la escuela secundaria con honores y decidió quedarse con el bebé. Ahora está estudiando Derecho inspirada por todo lo que pasamos juntas. Ella dice que quiere especializarse en la protección de los ancianos. Abuela me dijo hace unas semanas mientras trabajábamos en el jardín: «¿Alguna vez te arrepientes de haber adoptado a papá?» «No me arrepiento de haberlo adoptado», respondí, acariciando las flores que habíamos plantado juntos. «Solo lamento no haber entendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción». «¿Y qué aprendiste de todo esto?» Aprendí que la verdadera familia no se define por la sangre o los años compartidos. Se define por el respeto mutuo, la lealtad genuina y el amor incondicional. Aprendí que es mejor estar solo con dignidad que acompañado por la traición. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Ahora, a mis 71 años, estoy viviendo la vida más plena que he tenido. Viajo, leo, tengo nuevos amigos y, sobre todo, tengo una relación genuina con mi nieta, que se ha convertido en la hija de mi corazón que siempre quise. Michael y Vanessa han intentado contactarme desde la prisión varias veces, pero sus cartas van directamente a la basura sin abrir. Algunas puertas, una vez cerradas, nunca deberían abrirse de nuevo. Cada noche antes de dormir, agradezco por 3 cosas. Por el Dr. Evans, que tuvo el valor de advertirme. Por mi propia fuerza, que no sabía que tenía, y por descubrir que los finales también pueden ser comienzos si tienes el valor de escribir tu propia historia. La amabilidad sigue siendo importante en mi vida, pero ahora la practico con sabiduría. Ayudo a otros ancianos que enfrentan situaciones similares. Apoyo a Sara en sus estudios y he creado una fundación para prevenir el abuso a personas mayores. Pero más importante que todo eso, finalmente aprendí a amarme a mí mismo tanto como amé a los demás a lo largo de mi vida. Y esa, mis queridos, es la lección más valiosa de todas.